Hizo frío. Sí. Está caliente el agua, ¿eh? Guarda. Gracias. Bien, buenas tardes. Vamos a empezar la clase de hoy, donde vamos a cerrar la unidad 4, que tiene que ver con la dimensión comunicacional o la dimensión analítica, donde hemos visto algunos aspectos en la clase anterior que tiene que ver con los métodos que tenemos para hacer el análisis. Hay un aspecto central que hay que considerar en esta cuestión, que es la relación con las otras dimensiones. Hay que plantearse una secuencia que tiene que ver con las preguntas orientadoras de la investigación, que van a permitirnos a nosotros, desde la dimensión epistémica, formular las variables en análisis con sus respectivas dimensiones e indicadores que vamos a aplicar. Es decir, que ahí empieza la primera relación con lo que es la dimensión estratégica. En la dimensión analítica, lo que nosotros vamos a trabajar son las preguntas orientadoras y además vamos a trabajar los objetivos específicos. Las preguntas orientadoras son las que nos van a ir orientando el análisis que tenemos que hacer dentro de esta dimensión comunicacional. Es decir, que las preguntas orientadoras formulan las variables y luego esas variables son las que nos van a permitir a nosotros hacer el desarrollo del análisis de la información que fuimos construyendo a lo largo del trabajo de campo. Una vez que uno posee este tipo de elementos, va a trabajar esas dimensiones en función de lo que fuimos trabajando en la clase pasada, en el sentido de un análisis de tipo cuantitativo o un análisis de tipo cualitativo. Es decir, recordemos que dentro de los métodos estadísticos de análisis es donde construimos una mirada cuantitativa, y con el método comparativo constante, con las propuestas de Basilachis y otras autoras que han trabajado este método de lectura cualitativa, el método comparativo constante nos permite a nosotros ir construyendo esta mirada específica desde el enfoque cualitativo. Antes de continuar, vamos a ir trabajando lo que se llama la redacción académica. Para eso vamos a usar el material que les dejé en el campus, donde ustedes pueden ir viendo con mayores detalles todo lo que vamos a presentar ahora. Desde este punto de vista, lo que vamos a tratar de ver es las distinciones que existen
en cuanto a una orientación básica hacia la escritura académica. No pretendemos nosotros que salgan especializándose en una adecuada escritura académica, al menos no totalmente, sino que empiecen a ver cuáles son los elementos que aparecen dentro de lo que es la escritura académica. Hay varios estilos de escrituras dentro de este mundo académico o de ese colegio invisible que hablábamos en la unidad 1, donde evidentemente hay diferentes nombres que se le dan y van a encontrarse ustedes en la literatura una mayor cantidad de elementos que definen escrituras académicas posibles. Dentro de esta escritura académica encontramos los ensayos, que tienen que ver con una producción propia, una opinión personal que se fija sobre una temática en particular. Estos ensayos son cortos, que tienen que ver con presentar una posición delante de un tema, pero es en forma personal, no estamos produciendo en este caso una escritura que tenga que ver con un proceso de investigación. Otro estilo puede ser descripciones, que sí pueden ser parte de lo que es una investigación de tipo exploratoria o descriptiva, donde se va a desarrollar un trabajo que tiene al menos 3 partes fundamentales. Lo que es una descripción de lo que se va a hacer, una introducción. Luego tendrá un desarrollo de todo lo que ustedes pretenden mostrar para poder concluir finalmente en lo que se pretende comunicar. A esto se agrega una descripción de lo que se llaman las referencias bibliográficas, sobre las cuales tienen que tener ciertas precisiones, que es lo que vamos a trabajar en esta clase. También pueden ser narraciones, cuentos o novelas que responden a otro tipo de disciplina, no la que estamos trabajando nosotros, que estaremos dentro de las ciencias sociales, y entran más en el ámbito de las letras, en el ámbito de lo que puede ser el arte en general. Estas corresponden a las ciencias humanas, nosotros estamos enmarcados dentro de las ciencias sociales. En todo caso, la escritura académica considera muchos factores. Entre estos factores que vamos a ver está la audiencia, el propósito que tiene la comunicación, cuál es la estrategia que se ha dado el autor o escritor dentro de lo que es su forma de presentación de la información, y a partir de ahí define una organización particular. Luego tendrá un estilo, un flujo de la comunicación y la presentación finalmente. Entonces vamos a empezar a ver qué es cada una de estas cosas. En primer lugar, ustedes tienen que saber a quién va dirigido el escrito. Antes de empezar a escribir hay que estudiarla, saber cuáles son sus expectativas, sus conocimientos. En función de esto, nosotros lo que tenemos que tratar de indagar es qué se espera desde esa audiencia que el escritor presente. En segundo lugar, ¿qué tipo de conocimiento tiene para saber cuál es el estilo de escritura que vamos a utilizar para desarrollar nuestro trabajo, ¿no? Entonces, en nuestro caso será saber quiénes son los que van a leer el informe, qué leen y qué esperan encontrar en el escrito, ¿no? En cuanto al propósito y la estrategia, vamos a enviar los documentos a una persona que puede no conocer de lo que hablamos. Entonces conviene usar un lenguaje que sea comprensible, es decir, que al conocer a quién va dirigido podemos estructurarlo de una manera determinada para que esa persona lo pueda leer en forma adecuada. La descripción de la situación es esta suerte de introducción que les decía antes. Esto hace a la organización del escrito. El formato tiene que estar estructurado, hay patrones de estructura en los artículos científicos y hay que tomar ventajas de esto, ¿no?
Una organización común es el enfoque llamado problema-solución, donde describe la situación inicial, identifica el problema, describe la solución y la evalúa como conclusión del trabajo, ¿no? Con relación al estilo, debe ser homogéneo, es decir, consciente en todo el documento, apropiado tanto para el mensaje que se desea transmitir como para la audiencia que lo recibe. El problema que es apropiado en estilo académico es, por ejemplo, usar el controlador de palabras, es decir, la cantidad de palabras que tiene el escrito que están elaborando o construyendo. La gramática, un error clásico, es cometer errores gramaticales y ortográficos que no son admitidos en lo que es una producción académica. Evitar el uso de imperativos, no contracciones del lenguaje vulgar, por ejemplo, pal campo, uso de yo, es decir, siempre escriban en tercera persona, empezar una oración con pero, enlazar oraciones con y, es decir, que ustedes puedan ir articulando el contenido del documento para mejorar su escritura. El flujo se considera que es la movilidad que uno tiene dentro del texto. Es decir, que yo pueda moverme de una oración a otra, de un párrafo a otro, sin perderme en el camino. Es conectar las ideas en forma coherente. La puntuación, entonces, y las frases con las que se termina un párrafo van a ser importantes de considerar. Y, obviamente, las que inician el siguiente, porque van a tener importancia para esta conexión que tiene que haber dentro de los distintos párrafos. Con relación a la presentación, siempre conviene hacer una doble lectura antes de presentar o difundir un escrito. Esta presentación necesita de alguna manera una validación de lo que hemos escrito por otra mirada que no sea la nuestra. Es conveniente, no siempre se realiza de esa manera. Si no, ese trabajo lo tiene que hacer uno mismo, releyendo el trabajo antes de presentarlo. ¿Esto qué quiere decir? Que el trabajo debe estar libre de errores ortográficos y verificar que el uso de las estructuras gramaticales sea correcta. Muchas veces en el apuro por enviar un trabajo en la facultad, lo que hacemos es enviarlo como sale, porque no tenemos tiempo, porque no tenemos ganas de leerlo nuevamente, y este es un error fundamental que tienen la mayoría de los escritos que se presentan. Esto es válido incluso para cualquier tipo de trabajo que tengan que hacer en cualquier ámbito, ya sea en el ámbito científico o ya sea en el ámbito laboral. Deben cumplir con estas condiciones para que el trabajo sea bueno. Los códigos oral y escrito presentan diferencias de tipo contextual y textual. ¿A qué llamamos esto? Para dominarlos a estos contextos hay que conocer las características propias de cada uno de ellos en todos los aspectos que hemos dado. Lo contextual es la manera en que está construido el texto. Esto significa una buena presentación de ese escrito, que tengan homogeneidad en el estilo que han utilizado. Esto es, homogeneidad en el tipo de letra, en el tamaño de la letra, en que haya una tabla de contenido como la que provee el Word o cualquier otro procesador de texto, donde se distingan los niveles de titulación, es decir, que hay un título de primer nivel que va a representar todo el contenido de esa parte, y va a haber un título de segundo nivel que presenta en cómo estructuramos la división dentro de lo que vamos presentando, o puede incluso de ser de tercer nivel, donde dentro de esa división hay nuevas divisiones, ¿no? El textual es algo que requiere una suerte de dedicación particular,
¿Por qué? Porque de alguna manera lo que tenemos que respetar es todo lo que vimos anteriormente. El código escrito siempre es distinto al oral, es independiente del oral. Ustedes pueden decir las cosas con una mayor amplitud o pueden plantearse la idea de que cuando hablo puedo hacer las aclaraciones cuando he cometido algún tipo de error o distracción o repetición de algunas cuestiones. En tanto que en el escrito ustedes tienen que tener una suerte de revisión permanente de qué es lo que se va construyendo. Esa construcción, entonces, requiere una adecuada revisión de alguna manera que resuelve las cuestiones que hacen a la... A ver, acá me están pidiendo acceso. Perdón, no me aparece el acceso, me lo pasa por mail. Ops, no, me parece que está pidiendo otra cosa. Bien, vamos a continuar entonces adelante con la presentación. Decíamos que el código escrito entonces, para retomar el tema y no olvidarme de nada, es independiente del oral. Las modalidades comparten algunas características que son estructurales, pero desarrollan funciones distintas y complementarias. Todo esto que les planteaba de decir, bueno, yo si estoy hablando puedo decir otras cosas, puedo aclarar cosas sobre las que he producido algún tipo de redundancia o que los conectores no fueron aplicados en forma adecuada o que no hay una secuencia de párrafos que sea entendible. En tanto que en el escrito tengo que tener en consideración estas cuestiones. Nosotros podemos distinguir, entre otros matrices, los escritos para ser leídos de los escritos para ser dichos. Los escritos para ser leídos son aquellos que tienen todas estas estructuras que estuvimos viendo. En tanto que los escritos para ser dichos son como guías para la oratoria. Cuando ustedes ven que alguien se planta delante de un auditorio y lee un discurso, está haciendo uso del escrito para ser dicho. Consecuencia, ese escrito no tiene una vista al lector, sino que el lector accede a él a través de un relato oral que se va transmitiendo hacia ese público. Los textos académicos son textos particulares. Es una unidad estructural y funcional, lo que implica dos concepciones que se complementan desde el punto de vista de la escritura. Un conjunto coherente de signos con significado propio y autónomo del contexto. Un sistema formal, una estructura lógica o proporcional en la que el significado permanece estático y encapsulado. Una vez que se ha difundido el escrito, no puede ser modificado. Es decir, que volver a hacer el mismo texto significa generar un nuevo texto, que no tiene nada que ver con el anterior. Este, digamos, significado propio y autónomo lo distingue de cualquier otro. Dentro de un sistema formal con una estructura lógica que hace de que ese texto, una vez producido para ser comunicado, quede ahí. Es único, irrepetible, ¿no? Y en segundo lugar, que un discurso, un hecho comunicativo, de hecho es un hecho comunicativo la producción académica, una forma de intercambio social de sentidos, una intervención en el mundo, es una inscripción en una comunidad discursiva. ¿Por qué? Porque ustedes van a ser los que van a construir algo
que va a ser sometido a la visión de otros, ya sea, por ejemplo, en el caso de la profesión de ustedes, ante un juez, ante un jurado, ante una cámara con varios jueces, ¿ya? Entonces, eso hace de que de alguna manera se inscriba en un tipo de discurso que es el que va a ser aceptado en ese ámbito. Si ustedes leen los alegatos de los jueces, si leen una presentación que haga un abogado de una demanda ante un juzgado o una suerte de pedido de informes a un tercero sobre las cuestiones que afecten a un cliente. Este tipo de cosas obviamente tienen una comunidad discursiva que es propia de la disciplina del derecho. La comunicación académica no produce un discurso homogéneo, sino un conjunto complejo de tipos discursivos que se vehiculizan mediante texto, perdón por el error que está en el Power. Es decir, que yo voy a producir un texto que va a ser válido en esa comunidad discursiva. Esa comunidad discursiva tiene códigos, tiene formas de expresar semánticamente los hechos que voy relatando. Es decir, que va a ser un complejo de tipos discursivos lo que hacen a la comunicación académica. ¿Por qué? Porque cada disciplina va a responder a códigos específicos. Vamos a empezar a ver de alguna forma los diferentes tipos de producción académica que ustedes pueden ir construyendo en su trayectoria profesional o académica. La primera es la monografía de compilación. Esta suerte de exploración que uno hace, lo que sería la revisión exploratoria de un tema de investigación, es decir, lo que es una producción de una investigación de tipo exploratoria. Esta clase de monografía requiere una búsqueda de documentación, se hace un fichaje de la bibliografía, discriminando entre bibliografía fuente, bibliografía específica, bibliografía general. ¿Qué quiere decir esto? Cuando ustedes trabajan en una investigación exploratoria, hacen una revisión documental. Y en estas monografías de compilación, uno tiene que ir construyendo para una adecuada redacción académica en la medida que va avanzando en la lectura de los textos, en poder distinguir en cuál es la bibliografía de base, los antecedentes de la investigación, cuál es la bibliografía específica que habla del problema en sí mismo, del objeto de estudio, y cuál es la bibliografía general que hable sobre el tema de estudio. Esto hace de que identifiquemos tres tipos de fuentes, y esas fuentes de la información es la literatura que se encuentra disponible para lo que estamos haciendo. Y hay otra literatura específica, que es la literatura que habla de la redacción de informes que de alguna manera nosotros vamos a utilizar como referencia para la escritura académica. Por ejemplo, las formas de escritura de Mirta Bota o las formas de escritura que hay en un montón de autores que hoy se pueden encontrar en la web. Estas monografías, entonces, de compilación, supone competencias en las siguientes técnicas de trabajo intelectual. Un esquema de contenido, una síntesis que sea neutra, que exista una cadena argumental, una síntesis crítica, modalidades de discurso referido, es decir, que yo me estoy refiriendo a la producción de otros, y los procedimientos de cita bibliográfica que vamos a empezar a utilizar, que son las normas APA, por ejemplo. ¿Vamos hasta aquí? Sí, profe. Bien. Por favor, me interrumpen si hay alguna duda. Me resulta muy extraño seguir avanzando
en esto y no escuchar preguntas, ¿no? Pero bueno, sigamos adelante. Luego de esto, vamos a ver lo que es una monografía de investigación. En este caso ya estamos trabajando en una monografía que va a ser una descripción de un tema de investigación o aquella que se configure ya no tanto como una revisión exploratoria, sino que tienda a hacer un mayor enfoque de profundización del estudio que están realizando. ¿Qué se hace en esta monografía? Se aborda un tema nuevo o poco explorado, se realiza una investigación original porque ustedes van a diseñar una dimensión epistémica y una dimensión estratégica que va a ser particular, que va a tener que ver con ese objeto de estudio y no con otro, y de la forma en que se construye ese objeto de estudio le da su carácter de original. Se exige que sea presentada como un sistema sólido de pruebas. ¿Qué quiere decir esto? Que haya una adecuada dimensión estratégica que permita que nosotros podamos argumentar sólidamente aquello que estamos presentando como construcción, es decir, como un objeto de estudio construido a partir de un trabajo de campo que se generó dentro de la dimensión estratégica. Y eso obviamente nos va a llevar a una dimensión comunicacional donde el cierre de la misma son las conclusiones del trabajo. Es decir, nosotros estamos viendo ahora cómo ir haciendo el análisis de la producción del trabajo de campo, pero esto no quiere decir que toda la parte introductoria de cómo voy a presentar la información, que es parte de la dimensión comunicacional, no tiene que tener en cuenta esto. El proceso de escritura de la dimensión epistemológica y de la dimensión estratégica también forma parte de este constructo que tienen que hacer académicos, ¿no? Entonces, hay una triple exigencia que ustedes tienen que cumplir, que es erudición, es decir, que se sepa de qué es lo que está hablando desde la propia escritura que uno va presentando. Que exista un rigor con relación a la información que estoy construyendo, es decir, que se aplique claramente esta dimensión estratégica y que sea original. Esto es lo que nos va a presidir el juicio sobre el valor de una monografía de investigación y va a decir mucho sobre la actitud de su autor. Si no se cumple con estos criterios de erudición, rigor y originalidad, no hay una monografía de investigación que sea buena. ¿Ya? Particularmente estas monografías de investigación surgen como un informe de lo que es la investigación, ¿no? Y esto es como el cierre del proceso de investigación. Y va a tener que ser construido desde una dimensión epistémica, una dimensión estratégica y el armado de una dimensión comunicacional. Evidentemente, lo que se plantea es el diseño, que es lo que están haciendo ustedes, que va a tomar la definición como proyecto o protocolo de investigación cuando el mismo es evaluado por la comunidad de pares. Entonces ahí van a validar qué se va a investigar, dónde, cómo y cuándo, a partir del planteo que hagan ustedes en el diseño. Bien, los conocimientos del código escrito que debe poseer todo escritor, ustedes serían escritores en este caso, es la adecuación, saber escoger la variedad que va a tener ese discurso dialectal, estándar, y el registro que sea general, formal, familiar, objetivo, subjetivo. En una escritura de investigación, produciendo ese informe, ustedes tienen que trabajar el lenguaje, ¿no?, dentro de una adecuación a lo que el colectivo académico exige. Es decir, aquello que ese colegio invisible ha definido como construcción.
Y para eso existen un conjunto de asociaciones que trabajan desde el punto de vista científico en adecuar las normas para que en ese colegio invisible exista esta situación de construcción de una adecuación del discurso a lo que se requiere en esa comunidad. En segundo lugar, coherencia, saber escoger cuál es la información relevante y poder estructurarla para que sea un mensaje adecuado. En tercer lugar, que exista cohesión que significa conectar las distintas frases que forman un texto, es decir, una claridad gramatical que respete las condiciones que hagan al idioma, es decir, que existan una adecuada puntuación del texto, que existan conjunciones que permitan conectar distintas frases en un párrafo determinado, ¿no? Por otro lado, trabajar la corrección gramatical una vez que el texto está construido, es decir, que conozcan las reglas fonéticas y ortográficas, las morfosintácticas y léxicas de la lengua, que permiten construir oraciones que sean aceptables para el público que lo está recibiendo. Este grupo también incluye el conocimiento de la correspondencia entre sonido y grafía. ¿Qué quiere decir esto? La correspondencia entre lo que es los mensajes que van a oralizarse de aquellos que están escritos, es decir, por ejemplo, no cometer esta cuestión de error más común en el uso lego del lenguaje, por ejemplo, vamos hacia Andalgalá. Ahí no hay ningún problema, pero cuando la conexión termina en una disyunción y es necesario incluirla, tenemos que usar los usos gramaticales que correspondan. Por ejemplo, argentinos e indígenas. Argentinos y indígenas sería el conector, pero y no se usa e. ¿Por qué? Porque si pondríamos y, habría una solución cacofónica que no es adecuada. Es decir, que la correspondencia en ese caso tiene que estar cambiada para que pueda sonar cacofónicamente en forma adecuada. Por otro lado, la disposición en el espacio, lo que se llama la presentación paratextual, cómo debe presentarse, las convenciones que tienen que ver con los márgenes, las cabeceras, lo que son el encabezado y el pie de página. Hay ciertas convenciones que se deben respetar. Generalmente el formato de la escritura académica es en el estándar internacional de la 4, como normas IRAM-ISO, y por otro lado, generalmente los márgenes son simétricos, excepto el izquierdo que se usa para encuadernar, en consecuencia tiene 1 centímetro más de extensión. Para componer entonces un texto comunicativo, el autor debe dominar un conjunto de estrategias. Estas estrategias pueden ser estas sin que sean exhaustivas o excluyentes. Pueden haber otras, son estas que hemos seleccionado nosotros desde la cátedra, ¿no? Ser consciente del contexto comunicativo en el que actuará el texto. Cómo serán los lectores, cuándo leerán el escrito, dónde y qué saben del tema, ¿no? Todo esto que vimos anteriormente. Es decir, el que produce el texto tiene que entender estas cuestiones. En segundo lugar, ser capaz de generar y ordenar ideas sobre el tema que va a exponer, para poder hacer una planificación de cómo se va a presentar la estructura global del texto. Es decir, de qué manera vamos a poner estos distintos elementos o lexias que son el conjunto de palabras que conforman un párrafo y cómo se va a conectar cada lexia con la otra, ¿no? Resumiendo, de alguna manera,
Otra estrategia puede ser para alcanzar la versión definitiva del escrito, uno redacta varios borradores y debe tenerlos a la vista, haciendo una corrección permanente de uno sobre otro. Estar acostumbrado a releer y repasar cada fragmento que se escribe, ¿no? Hay que desarrollar entonces un buen proceso de composición que le permita producir textos con los signos del código escrito, en nuestro idioma, por supuesto. Hay otras producciones que exigen que sean en dos idiomas, por ejemplo, en idioma inglés, hoy es prácticamente una exigencia en la presentación de cualquier texto científico. Hay dentro de este conjunto de elementos lo que es la producción de un discurso explicativo. En la vida universitaria en general no hay discursos explicativos puros. Lo más habitual es encontrar sus características mezcladas con formas argumentativas o narrativas, etc. Vamos a entender como un discurso expositivo explicativo aquel en que se realiza un acto de explicación y el texto que lo realiza presenta secuencias explicativas predominantes. ¿Esto qué significa? Secuencias narrativas, descriptivas y hasta dialogales o instruccionales. Pero siempre van a estar estas secuencias subordinadas a las que son explicativas. La secuencia explicativa generalmente tiene el planteo de un tema-problema, que es la pregunta, y la resolución, que es la respuesta. El discurso explicativo recurre a borrar las marcas más evidentes que el sujeto deja en sus enunciados. Siempre es algo abstracto, algo que está fuera del que lo escribe. ¿Por qué? Porque lo que trata de hacer es que sea un enunciado de tipo general, que el discurso no sea enmarcado en una producción asignada a alguien. Puede tener sesgos. Uno puede reconocer un escrito de Foucault, puede reconocer un escrito de Bourdieu, puede reconocer un escrito de Gordillo, puede reconocer un escrito de Dromi, pero bueno, siempre va a producirse esta suerte de borrado de las marcas que definen quién lo ha planteado, ¿no? Siempre se va a hacer objetivo, saca todo lo subjetivo en su construcción. No hay valoraciones. Las huellas y formas moralizadas desaparecen. No hay una moral que uno respeta. En consecuencia, esto es importante para ustedes como agentes del derecho, digamos, ¿no? Esto, digamos, la producción que tenga este tinte desde el punto de vista académico tiene que tener estas pautas del discurso explicativo, porque si no estarían vulnerando las propias características que tiene que tener un escrito en el derecho, ¿no? Generalmente la forma que adopta es un discurso directo, donde a través de los signos gráficos, que son los dos puntos, las comillas, las bastardillas, subrayados, negritas, posibilita una distinción clara entre quién cita y quién es citado. ¿Esto qué define? Aquello que sí se presenta como una producción nuestra, propia, el que escribe, de aquel que se cita como referencia para argumentar algo en esa explicación. Y esto nos lleva al proceso de reformulación que cumple la función de aclarar, desarrollar o simplificar algunos contenidos que pueden ofrecer cierta dificultad para su comprensión. Entonces me veo como en la obligación de traducir este contenido para que sea más comprensible. Ahí donde uno cree que ha detectado una posible dificultad en la comprensión de lo que se pretende comunicar, se opta por volver sobre el andado con una fórmula que cubre la doble orientación, ¿no? Esta idea de decir, bueno, necesito volver a explicarlo porque no se entiende lo que dice.
Entonces, de esa manera, el escritor puede ir haciendo esta segunda vuelta, digamos, ¿no? Ser más o menos equivalente a aquello que se busca aplicar, pero por el otro es de verse traducido a un repertorio que se estima más accesible para el destinatario. Las construcciones, como es decir, o sea, en otras palabras, o similares a estas, son los conectores que permiten llegar a una reformulación sin problema en la construcción del texto. El ejemplo es otra cuestión que aparece en estos discursos. Posibilita por el camino de la inducción explicar un determinado principio o ley general, es decir, que yo trabajo la idea de ir presentando los ejemplos para hacer comprensible lo que pretendo mostrar como principio o ley general de esa proposición que hacemos en nuestro discurso, ¿no? Siempre es una explicación, el ejemplo, de relativa extensión. Pueden ser varios o un ejemplo, pero siempre va a estar esta fuerza inductiva que permite poder hacer comprender lo que pretendo transmitir. Y para eso tienen que ser muy astutos en poder elegir en forma adecuada los ejemplos que van a aplicarse. Toda producción de esta naturaleza tiene que tener un resumen. Un resumen que está formado por un único párrafo que contiene de 4 a 12 oraciones completas, puede estar en el orden de 100 a 200 palabras, y es importante para el lector. Ese resumen generalmente encabeza el texto porque posibilita que entremos al texto con una información previa. Es importantísimo que el lector lo pueda leer. Muchos estudios han demostrado que los lectores en el mundo académico simplemente leen a vuelo de pájaro esta sesión. Hoy la búsqueda de bases de datos en línea se hace basada en el resumen y el título del texto. Si el resumen gustó, es muy probable que se acerquen al artículo. Si el resumen no es adecuado, se desecha a esa búsqueda. Bien. Hay dos formas de escribir un resumen. Uno puede ser orientado por los resultados. Ahí se concentra en los resultados y las interpretaciones que podemos hacer del mismo. Y otro formato de resumen es presentar la síntesis del estudio. Se proponen 2 o 3 frases para cada una de las secciones que presenta el estudio y sí debe ser con homogeneidad con relación a la estructura que tiene el texto, ¿no? Debe ser más informativo que indicativo. Los verbos pueden estar en pasado simple, pero al escribir sobre los resultados se recomienda usar el presente simple, ¿no? Todo lo que se dice en el resumen tiene que aparecer en el cuerpo del documento. Y como es un resumen, no hay que decir nada que no sea relevante y utilizar frases cortas que estén formuladas con una posibilidad de dar contenido con pocas palabras. Este resumen debe ser independiente en sí mismo. Las abreviaciones tienen que ser aclaradas. Usar dígitos en vez de letra, no al inicio de una oración. No hay que poner referencias bibliográficas en un resumen, eso es incorrecto. No hacer citas textuales ni parafraseo porque estarían tomando cosas de otra producción en la presentación de su trabajo y eso se ve pésimamente mal, ¿no? Usar una voz activa que convoque, no una voz pasiva que espante a nuestros potenciales lectores. Y no introducir explicación sobre el área de conocimiento. Se supone que el que va a acceder a nuestro resumen definitivamente está dentro del mismo campo que nosotros, o al menos lo comprende. Si no, no accedería al texto que estamos produciendo. El título generalmente se pone al final del trabajo
por eso se habla generalmente de un título tentativo, que obviamente en muchos casos significa que va a ser una suerte de orientación para la escritura, pero que de alguna manera se necesita de alguna forma reformularlo cuando terminamos la producción. ¿Por qué? Porque hasta que no escribamos las conclusiones, no sabemos si el título es pertinente o no. El título va a reflejar el contenido del documento y tiene la función de atraer lectores para nuestro trabajo. Obviamente que este título tiene que tener una indicación de cuál es el tópico del estudio, ¿no? De alguna manera, tampoco ser grandilocuente ni tampoco demasiado modesto que no esté comunicando de qué se trata nuestro documento. Acá les dejo, de alguna manera, algunas propuestas, ¿no? Como la de Nietzsche en Ecce Homo y la de Cervantes en Don Quijote de la Mancha, que planteaba este texto con un castizo antiguo, digamos, ¿no? Del buen suceso que el valeroso Don Quijote tuvo en la espantable y jamás imaginada aventura de los molinos de viento, con otros sucesos dignos de feliz recordación. Este es el título del capítulo 8 de El ingenioso hidalgo de Don Quijote de la Mancha, que es una novela, ¿no? Con relación a las definiciones, definir es fijar con claridad y precisión la significación de una palabra o el conjunto de ellas. Hay definiciones de todo tipo, pero nosotros vamos a tomar algunas definiciones que particularmente llamamos descriptiva, aquella que da cuenta de los diferentes elementos que componen un concepto. Ustedes las han aplicado, de hecho han definido muchas cuestiones en el marco conceptual de abordaje del trabajo. La definición puede ser de denominación, cuando lo que ofrece es la aplicación en el término científico preciso con el que se designa un determinado fenómeno o proceso, de equivalencia entre dos sintagmas usualmente conectados por los verbos ser o significar, las acepciones que permiten de esta manera dar como una mirada más comprensiva del concepto que están describiendo. Funcional, cuando el significado lo que hace es plantear los usos que se le dan a lo definido. La secuencia argumentativa es la forma de la escritura, o sea, planteamos lo que es la explicación y argumentación, entendida como polos opuestos de una cosa continua, en cuyos extremos se ubicarían el efecto de lo que es la objetividad y la plena manifestación de la subjetividad del que escribe. Es decir, como les decía en la clase anterior, nunca van a tener una abstracción absoluta, lo que se llama el extrañamiento del investigador sobre su producción. Siempre va a haber una gran subjetividad en la producción, porque es él el que está construyendo los instrumentos. El explicador se presenta como el que sabe y ayuda al que no sabe, transmitiéndole un saber. El argumentador se dirige a un igual, en un campo de lo que es opinable, un tú enunciatario que puede tomar una posición distinta de la que sostiene el argumentador. De hecho, si estamos hablando de un informe de investigación, estamos justamente proponiendo o la adscripción a una escuela del pensamiento o la ruptura con esa posición que tiene esa escuela de pensamiento. En consecuencia, desde esa ruptura hay una oposición donde de alguna manera la situación argumentativa va a permitirnos a nosotros separarnos de esa posición. La diferencia, el referente, aquello de lo que sobre lo que se habla,
en la secuencia argumentativa y en la explicativa. Es decir, en la explicativa el saber se presenta como fuera de discusión, como un saber que ya está legitimado por la disciplina o por esa suerte de colegio invisible de la cual formamos parte los investigadores. En la argumentativa, en cambio, el referente siempre se construye como discutible, ¿no? El grado cero de la secuencia argumentativa mínima básica está constituido por lo que llamamos silogismo y entinema. Acá tienen dos ejemplos, ¿no? Sobre la virtud. El único bien es la virtud. Esa es la tesis que tenemos para demostrar. En efecto, es precisamente un bien aquello de lo cual nadie puede hacer un mal uso, porque es una virtud. Entonces el bien es la virtud. ¿Se entiende esto? Asusta en una clase preguntar eso y que nadie responda, ¿no? Profe, Dígame. justo estaba analizando, ¿me podría explicar nuevamente estas dos partes? Es decir, que dentro del texto, en el marco, allí se encuentra esta parte argumentativa y explicativa. Totalmente. Cuando vos haces lo que nosotros llamábamos en la dimensión epistémica la construcción conceptual de nuestro trabajo, estábamos haciendo como una suerte de diccionario, ¿ya? Entonces ese diccionario nos va a posicionar a nosotros en un discurso que es totalmente diferente a lo que puede estar como rutina dentro de lo reconocido desde el punto de vista de la academia o de la adscripción a una escuela de pensamiento dentro de una epistemología específica de una disciplina. ¿Qué quiero decir con eso? De que muchas formas de producción, por ejemplo en ustedes lo que es el derecho positivo versus el derecho natural, las formas argumentativas van a totalmente diferir entre un caso y el otro, porque uno va a una suerte de contrato establecido dentro de la disciplina y el otro va a saberes que están dentro del sentido común, en el sentido de lo que es naturaleza pura, de lo que se entiende que no está deformado por una norma o por algo normativo, ¿no? Entonces, el saber en ese caso se toma como lo validado, ¿no? Ya legitimado por la sociedad en el caso de lo que sería el derecho positivo. En tanto, en lo que entendemos como derecho natural, hay que estar inscrito dentro de una moral definida o dentro de un espacio donde la producción de ese conocimiento tiene una inscripción en una cultura y una ideología determinada. Y en esa cultura e ideología determinada hay ciertas prácticas que no están normatizadas, en consecuencia no son positivas. ¿Se entiende? Sí, profe. Y esto se ve también cuando uno cita, ¿no?, a ciertos autores, nuestro posicionamiento. Porque hay autores que, bueno, explican un tema en particular y otros que establecen que su postura es la real. Y nosotros a través de esa cita seguimos argumentando nuestro posicionamiento. Puede ser, ¿no? Exactamente. Ahí en ese caso vas a tener que focalizarte en una secuencia más argumentativa que descriptiva. ¿Por qué? Porque vos estás posicionándote con una suerte de encuentro contradictorio con la construcción que estás realizando, donde tu trabajo va a demostrar, mostrando un argumento, la emergencia de una nueva forma de ver las cosas. ¿Queda claro ahí? Sí, sí, profe, y así también, ¿no?, se puede utilizar algunas citas como validando, ¿no?, la postura que yo voy escribiendo alrededor de todo el marco. Bueno, en ese caso ya estás definiendo como una contraposición entre dos escuelas del pensamiento. Bien, Pero esto en derecho se da muy habitualmente. bien. Cuando yo tomo parte de la jurisprudencia en lo que a mí me conviene y desecho otra parte de la jurisprudencia que no me conviene. ¿Ya? Claro, llevo el análisis para donde me conviene, donde yo estoy analizando y encuentro mayor posicionamiento. Y ahí es donde aparece tu subjetividad, porque vos Claro, no estás exponiendo la totalidad de la información,
sino que recortás la información para que vaya como argumento de lo que vos estás planteando, ¿no? Profe, y en ese caso sería válido tomar una parte y a su vez también mostrar, como usted dice, los dos posicionamientos e ir a medida que uno va avanzando con el trabajo y escribiéndolo, demostrando que la balanza se va más para un lado que para el otro conforme a todas las pruebas y todos los análisis que realicé. Está Claro, bien. pero ojo, eso sería como un antinema, ¿no? Un antinema que lo que hace es, yo estoy proponiendo algo, y Sí. la aceptación de esto, la presentación de esto va a requerir una demostración en base al argumento que estoy presentando. Pero también es cierto que te expone a la debilidad de tu argumento delante de la exposición de la otra parte. ¿Se entiende? Claro, sí. Es decir, tenés que ser muy sólida en la argumentación que planteás para, de alguna manera, desplazar el otro argumento, que es el resto válidamente por ese colectivo. De todos modos, me parece muy interesante para la profesión de ustedes este debate. Es decir, la mayor parte de la producción de ustedes va a ser argumentativa, porque ustedes van a tener que demostrar al otro que lo que están planteando es lo correcto. Entonces, desde esa manera, el discurso argumentativo se transforma en la herramienta más válida que ustedes tienen como abogados ante los jueces, ¿no? Profe, también podríamos hacer como una mezcla, como dice la compañera, respecto de hacer una visibilización de las carencias y fortalezas de ambas posturas y recién al final del trabajo decir por cuál elegiríamos. Totalmente válido, totalmente válido. Pero sigue siendo argumentativa la presentación, ¿ya? Es decir, yo estoy planteando una mirada que es, de alguna manera, una respuesta a los argumentos que estoy presentando. Y por eso digo que es una construcción que ustedes hacen como investigadores, estén en el campo profesional o estén en el campo científico o estén en el campo académico. Siempre va a ser una producción argumentativa, porque ustedes se posicionan desde un lugar definido, desde lo epistémico. En consecuencia, ustedes están generando la propia epistemología del trabajo. Y desde ese lugar es donde adquiere la subjetividad necesaria para la producción científica, digamos, ¿no? Así que bueno, me parece excelente que se presenten este tipo de debates porque son lo que hacen a lo que tienen que hacer en esta dimensión comunicacional. Ahí es donde, sí, dígame. ¿Y el lenguaje explicativo se usaría en los escritos judiciales, digamos? ¿O todo el tiempo sería el lenguaje argumentativo, así como dice usted? A ver, el lenguaje argumentativo se usaría, por ejemplo, en un debate así, ya sea penal, civil, etcétera. Aún en lo penal o aún en lo civil, vos podés usar un lenguaje explicativo cuando estás emergiendo con una categoría nueva que no se encuentra dentro de los antecedentes de la disciplina. Hasta podés darte el lujo de crear un neologismo. Con toda la situación que está viviendo la humanidad en este momento, las situaciones sociales, las prácticas sociales están llenas de neologismos. Imagínense ustedes en su cotidianeidad y vean dónde encuentran cuestiones normativas en relación, por ejemplo, con las nuevas tecnologías, donde aparecen un conjunto de neologismos que hacen a la necesidad de reconstruir el discurso. ¿Por qué? Porque si ustedes entran en la producción de los millennials, evidentemente ya van a encontrar que el discurso que venía del siglo XX quedó totalmente en desuso. O las formas evolutivas que se habían explicado desde la modernidad en adelante caen por su propio peso. O es lo mismo un niño de 8 años en el siglo XXI, año 2020, 2021, a un niño del año 1980. Y yo les diría que cambió muchísimo eso, ¿no? Donde los abuelos, los padres, le dan al niño para que les explique cómo funciona el celular. Entonces ahí hay la emergencia de nuevos conceptos.
Y es muy probable que la lógica con que opera el humano en esta nueva situación pandémica genere la necesidad de una reinterpretación de las prácticas. Y eso va a tener que construir modelos explicativos varios, ¿ya? Que van a tener que argumentarse sin lugar a duda. No hay explicativo que no argumente, porque tiene que validarse. Pero recién cuando estos usos y costumbres que se dan a las prácticas sociales se naturalicen y se incorporen como parte de la cultura, va a necesitar ser normalizada. Si no, la justicia, ¿cómo actuaría? ¿No? ¿Dónde estaría la equidad? Profesor, Sí. como ejemplo, digo, ¿no? Como tipo de evolución de los discursos. Antes uno presentaba un currículum vitae y cuanto más gordo era el currículum, mejor era, decía, adjuntaba un montón de papeles, certificados y ese tipo de cosas. Y hoy en día se pide un resumen del currículum vitae con un poco, digamos, con un lenguaje informativo y nada más. O sea, bien escueto y bien preciso, digamos, que se resume a informar nada más. Pero fíjate vos que acá lo que estás haciendo es la necesidad de reconocer a quién va dirigido el mensaje. Porque el contenido o la estrategia en la secuencia de la información va a depender de quién lo va a leer. Claro. En este caso, tu necesidad es que se vea interesado. En consecuencia, tu discurso se debe estructurar para responder a la demanda que el otro plantea. Entonces, tu conocimiento del lector es sumamente importante para poder generar la síntesis explicativa de lo que vos estás presentando, que es tu historia de vida. Y además, por ejemplo, el argumento que pueda yo adjuntar, que debe ser breve, debe ser preciso y con las palabras justas para lograr y captar la atención. En consecuencia, el grado de conocimiento que tiene el que va a recibir tu discurso es importantísimo, porque vos le tenés que demostrar con las palabras justas lo que está buscando él. Creo yo que esto es interesante para algunas ramas del derecho que tienen que ver, por ejemplo, con lo penal o con lo civil o con lo tributario, por ejemplo, que hace a que ciertas cosas que uno coloque y la forma que adquiere la presentación va a ser importante porque el otro se supone que conoce de aquello que está demandando, ¿ya? Si ustedes se quieren incorporar a un estudio jurídico que opera en lo civil, no es lo mismo la forma de presentación de aquel discurso que tiene que ver con lo penal o con lo tributario. Entonces es como que uno tiene que ir respetando los códigos de la comunicación que existe dentro de cada rama del derecho. ¿Se entiende lo que les digo? Sí, profe. Y qué importante lo que usted dijo anteriormente de en el trabajo no hablar en primera persona, ¿no? Porque ahí estaríamos mostrando nuestra subjetividad y por eso siempre hay que hablar en tercera persona, como usted nos decía, los diferentes tiempos verbales. Así es. Siempre desplacen la atención hacia un tercero, porque eso significa como que ustedes están formando parte de un espacio que hay de producción conjunta. No están solos, significa también la cuota de modestia necesaria para incorporarse a ese discurso general que pueda existir en la comunidad, ¿no? En la comunidad de abogados, en la comunidad de penalistas, en la comunidad de civilistas, en la comunidad de aquellos que adscriben a una posición mucho más natural del derecho, ¿no? Entonces, eso hace de que uno conozca a quien recibe el mensaje para poder precisar en el lenguaje aquello que el otro necesita escuchar para validarlos a ustedes, ¿no? Esto es importante. Siempre el discurso de ustedes busca la validación del otro, del que lo lee. Al menos en estos aspectos, ¿no? Bien. La estructura de la secuencia argumentativa que estamos hablando, más allá del grado 0, que es cuando empezamos a producir, digamos, en primer lugar es una hipótesis,
que ustedes ya lo han visto en la dimensión epistémica, de ahí la pueden sacar, ¿no? Y encuentran en esa hipótesis argumentos que la sostienen, sobre la cual ustedes fueron produciendo esa hipótesis. Y también la contraposición a esos argumentos, que es lo que decía el compañero hace un rato de ustedes, ¿no? Esta idea, argumentos que discuten la hipótesis, pero orientadas a invalidarla, porque es de ahí entonces ustedes sacarán la fuerza necesaria para sostener sus argumentos, ¿no? Y entonces ahí pasan al punto 4, que es la objeción o la refutación de la hipótesis, y les permite construir la conclusión o cierre, ¿no?, del discurso. Es importante, este es un enfoque más positivista de la producción científica y no tanto cualitativa, sino más bien cuantitativa, ¿no? Desde un enfoque de lo que sería el positivismo en la ciencia moderna, donde se reconoce la necesidad del método hipotético deductivo como para validar el conocimiento científico. Pero el método hipotético deductivo en muchos casos resulta imposible de aplicar en las ciencias sociales o humanas. Y lo que significa esto es que necesito operacionalizar las situaciones del humano o de los colectivos humanos, de lo social, que hacen como muy subjetiva la producción. ¿Por qué? Porque yo debo suponer un conjunto de cuestiones para inducir la generalidad del concepto. Y en muchos casos, como hemos visto, lo social y lo humano es relativo a un momento y un espacio determinado. Y que si lo saco de ese espacio y momento determinado, muta hacia otra cuestión. ¿Ya? ¿Queda claro esto? Es decir, lo que estoy haciendo es reafirmando conceptos que ya lo hemos visto, pero que ahora se empieza a dar cuenta en una suerte de secuencia longitudinal del proceso, donde todo aquello que fuimos construyendo en la dimensión epistémica se valida en la dimensión estratégica y se refuta o se reconstruye a partir de la dimensión comunicacional, ¿no? Donde nosotros damos cuenta de que lo que hemos propuesto es adecuado o se nos cae como una suerte de casa de paja, ¿no? Bien. Ahora entramos a un aspecto que es lo que más le cuesta a todo aquel que se inicia en la producción académica, que son las referencias o la bibliografía consultada o la bibliografía de base o como quiera llamarle cada uno de los autores que consulten o el colectivo en general, lo que trabaja son las fuentes. A eso llamamos bibliografía. ¿Por qué tenemos que hacer las referencias? En primer lugar, porque probamos de esta manera que el trabajo es sustancial y tiene base científica. Es decir, que apeló al conocimiento distribuido que ese colegio invisible produce. Entonces nosotros no lo estamos argumentando desde nuestro posicionamiento personal, sino que contamos con el apoyo de ese colegio invisible. Por eso es necesario que tenga estas bases científicas. La otra cuestión que muestra la bibliografía es qué investigación han hecho para construir el trabajo. Es decir, cuál es la amplitud de criterios que han utilizado para construir su producción. Y permite al lector tener acceso a estas referencias para que puedan ser usadas como validación o como refutación de la producción que ustedes hacen. Y obviamente, es cuidarse las espaldas, que no lo acusen de plagio, que de alguna manera no lo tomen como que son copias de otros textos y no producción propia. Por eso es importante las referencias bibliográficas. Yo debo citar, cuando copio directamente las palabras de otros textos, que le llamamos cita textual, al parafrasear las ideas de otro texto, que es
la cita no textual, al referirnos a nuestro propio trabajo previo que ha sido publicado. Yo puedo tener esa discrecionalidad de usar mi producción, pero como no la voy a demostrar en ese trabajo, lo cito como otro autor, por más que yo sea el mismo autor. ¿De acuerdo? O al indicar afirmaciones que necesitan ser respaldadas. Es decir, es sabido que el 47% de los estudiantes de pregrado fuman. ¿Cuál es la cita? ¿Cuál es la producción que ha certificado este dato de que es el 47% de los estudiantes de pregrado fuman? Entonces, es necesario que estas afirmaciones tengan la fuente de dónde proviene. Es la única forma de darle validez al dato que están dando. Lo que no cito es las ideas propias desarrolladas en el documento en cuestión o los hechos universalmente aceptados. Es decir, el día se estructura en una noche y día. Ya todos saben que el día incluye la noche, porque el día es una construcción que está universalmente aceptada, ¿no? O el año, o cosas como el cielo es azul, porque es una convención de que el cielo sea azul, a pesar de que pueda tener diversos colores, ¿no? El plagio se define como tomar, usar y pasar las ideas y palabras de otros como propias. Lo que no cita la fuente es plagio. Es una ofensa seria. En la universidad se considera que alguien que hace plagio necesita tener un 0 y debe, por ejemplo, en muchos casos, recursar la asignatura cuando la producción que presenta tiene mucho plagio. Si bien esto se relativiza, no se aplica tan seriamente, pero la norma dice eso. Para poder evitar el plagio, lo que tienen que hacer es, en la medida que van produciendo el discurso, tomar nota de dónde toman la fuente. Es decir, de dónde saqué esta información, cómo la cito, de qué manera tengo que registrarla. Y siempre es importante tener un documento paralelo a la propia escritura del discurso, donde yo voy anotando las referencias, porque después me resultan muy difíciles de encontrar. Porque puede ser un proceso largo, la escritura puede durar 1 año, 2 años o 3 años, según sea el tipo de producción en la que están involucrados, ¿no? Los datos que son necesarios... Profe, ¿Sí? ¿tiene sanciones efectivas el plagio? ¿O simplemente queda como algo inmoral, digamos, y después no se hace nada con todo eso? No, hay una reglamentación de algunas unidades académicas que dice que el plagio se califica con 0. Y en muchos casos te obligan a recursar la materia. O sea, poner un 0 tiene una penalización académica. Ahora... Bien, ahí usted está hablando de los estudiantes, digamos, de los que, por ejemplo, tienen que presentar un trabajo final, defender una tesis, pero yo me refería más en el caso de los docentes. ¿Qué pasaría en el caso de un docente universitario que hace plagio al publicar, por ejemplo, una obra suya escrita hace poco? No sé, un ejemplo, digamos. Bueno, en ese caso, el comité editorial tendría que haberlo no validado al trabajo, ¿ya? Cuando la producción es académica o científica, hay un comité editorial. Y ese comité editorial se supone que son pares en la disciplina que conocen a fondo la cuestión. Y si es un plagio, deberían utilizarlo. Por ejemplo, el otro día me pareció interesante la serie Merlí, Sapere Aude. Sí, está buenísima la serie. En la segunda temporada, ¿no? La temporada que cierra la serie, que tiene 5 temporadas en realidad, pero la que está en Movistar Más, donde un estudiante se ve desilusionado con lo que él consideraba el docente estrella, porque descubre que gran parte de su producción actual se correspondían con textos
clásicos antiguos que decían exactamente lo que él proponía en su discurso. Entonces es como que encontrando estos documentos, el pedestal donde tenía el profesor se derrumbó como una cuestión de sal o de arena, ¿no? Entonces ahí es como que uno empieza a darse cuenta y obviamente aparecía el debate entre los compañeros de la facultad si lo tenía que denunciar ante el consejo académico o no, ¿no? Bueno, acá hay una cuestión que es formal, que es quién es el que hace la denuncia de este plagio que produce un escrito que no fue validado por un tribunal evaluador, que es el comité editorial, ¿no? En fin, esto es algo que uno como docente está acostumbrado a rechazar trabajos porque ve que son copy y pegue de un texto que ya se ha dado como referencia. Y aparte hoy existen muchas formas de descubrir el plagio como el Google académico, por ejemplo. Si uno coloca una cita textual en el Google académico, le sale toda la producción científica registrada con ese texto. Entonces uno puede ver ahí el contexto de la producción de esa frase dentro de una obra. Con lo cual el plagio hoy es más fácil de identificar que antes, ¿ya? Bien, los datos que ustedes necesitan para referenciar el material impreso, ojo, vamos a distinguir lo que es material impreso de material digital, son dos formas distintas de cita, donde va a tener que poner el autor y o editor, puede ser autor, pueden ser autores, puede ser coordinador, puede ser director o puede ser compilador. Miren todo lo que hay como posibilidad en la producción. El autor es cuando escribió un texto él solo. Entonces estamos en las generales de la ley. Cuando se produce una obra con hasta 5 autores, debemos registrar los 5 autores en la cita. Cuando son más de 5 autores, se coloca el primer autor seguido de la frase et.al, que significa en latín algo conjunto. Cuando es el director de un proyecto donde la producción que se presenta es la compilación de diferentes trabajos científicos presentados, dentro del marco de este proyecto se habla de un director que tiene la función de poder distribuir lo que él considera importante en la producción del proyecto. Cuando es un compilador, significa que tomó texto de diversos autores y lo presenta dentro de la obra, respetando la totalidad de lo que ha hecho el autor en el trabajo original. Y por último está el editor, que es cuando tiene la atribución de modificar la producción del autor original para que sea compatible con la propuesta del texto. ¿Queda claro? La mayoría, ¿sí? La mayoría tiende a confundir esto, ¿no? Muchas veces no se sabe qué es el editor, qué es el compilador, qué es el director. Bueno, ahí los tienen a los 3 casos presentados, ¿no? El título de la obra es lo segundo en importancia y en realidad, de acuerdo a las normas APA 2020, luego del nombre del autor debe ir el año de edición. Entonces va autor en todas las formas que vimos y entre paréntesis el año de edición. Luego de eso va el título del material y vienen todas estas otras cuestiones que después vamos a ver, ¿no?
si es una revista, si es un acta, si es un libro, acta de un congreso, un libro de una producción individual o colectiva, si es una revista de publicación periódica o es una revista como número especial, una suerte de ajenjo o anexo a lo que sería la producción periódica. Cuando tenemos un texto, si es una primera edición no se coloca, las siguientes ediciones sí, o pueden hablar de reimpresión con algunas aclaraciones. Nombre de la editorial y el lugar de publicación con la última modificación del año 2020 ya no se coloca. Las normas APA ahora exigen que esté solamente la editorial y la edición. El lugar de publicación ya no se usa. Y si son revistas, sí es necesario colocar el número de volumen, el número de ejemplar y de qué página a qué página está la publicación. Eso todavía está vigente. Bien, para el material digital, vamos con todo lo mismo, pero necesariamente tiene que ir el título de la página, que está en la barra superior del navegador, el título del sitio, si es que tiene un nombre el sitio, la fecha de la última consulta que han hecho, la dirección de la fuente, para que quede claro, cuando esa página desaparece, en la fecha que ustedes han consultado, la página estaba en línea, ¿ya? Cuando no hay fechas, que es lo que exige la cita, como vimos en la placa anterior, lo que se pone es ND, no date, que significa sin fecha, en inglés, ¿ya? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe, lo seguimos. Adelante. Vamos entonces. Trabajar con referencias implica dos momentos. Hacer una referencia dentro del cuerpo del documento, construir la lista en la sección de referencia, que es la bibliografía. Hay estilos que son diferentes. Generalmente lo que se usa es el método propuesto por las normas APA, pero hay otras, que es, por ejemplo, el estilo Harvard. El estilo Harvard se presenta en forma alfabética y el autor con el nombre completo, no como APA, que pretende poner los nombres con las iniciales, el apellido completo, los nombres con inicial, ¿no? Harvard presenta esta característica, ¿no? Se ordena alfabéticamente, en el cuerpo del documento se menciona como Pérez 1990, como ven ahí, pero en la cita extendida que está en las referencias bibliográficas se coloca todos los datos que vimos anteriormente, ¿ya? Cuando hay una nota numerada, lo que puede ser una aclaración que no se puede colocar en el texto porque sería escaparse de la descripción que está haciendo, eso va como referencia al pie de página. No se citan autores al pie de página. Esto es importante que lo conozcan. Ustedes no corresponde que citen al autor a pie de página para hacer la cita extendida. La cita extendida va en las referencias bibliográficas al finalizar de la producción. No se coloca al pie de página. El pie de página sirve para ampliar un concepto o agregar un concepto que complementa lo que está planteando, ¿no? Pueden hacerlo de dos formas. Una nota al pie o nota al final del texto o al final del capítulo, si están escribiendo por capítulo. Esto lo eligen en función de cómo quieren presentar la producción. ¿Ya? Profesor, disculpe, ¿las normas APA son las de la Asociación Americana De de psicología. Psicología? Así Ah, es. bien. American Psychological Academy. Bien. Acá tienen otras referencias. En realidad, yo todo lo que les diga se van a olvidar.
Así que yo esto se los dejo como un recordatorio para que ustedes lo tengan, que ya está colgado en el campus, así que lo bajan de ahí y lo revisan. Profe, en el caso que queramos citar una ley, ¿cómo lo debemos realizar? Las leyes se citan sin puntuación, es decir, por ejemplo, la ley 23.188 no lleva puntos, sino que se pone ley número tal, sin punto. Y generalmente no se cita el año, porque se supone que las leyes son cronológicas y tienen un solo número. No hay leyes que duplican sus números. En tanto que cuando la norma es un decreto, hay que aclarar de qué poder del Estado es, hay que aclarar, por ejemplo, si es del Poder Ejecutivo, si es de la Corte Suprema, o si es de un juzgado, o si es de dónde viene, ¿ya? Entonces, en esos casos se pone decreto, el origen, el número, el número, sí, y el año. Se supone que los decretos tienen una secuencia temporal anual. Pero ¿qué pasa? Cuando hay un cambio de autoridad durante un ejercicio anual, se empiezan a numerar de nuevo. Entonces ahí en ese caso hay que aclarar de qué fecha es para poder identificarlo. ¿Se entiende? Sí, profe, y bueno, se pone ley tanto, de provincia tanto, Argentina. Claro. Ley número tal, provincia de Catamarca. Ley número tal, nación argentina. O República Argentina. No confundamos conceptos. No hay una nación argentina que sea formalmente reconocida. Perfecto, profe. Y la otra duda que tenía era en relación a la jurisprudencia, cómo se citaba en la bibliografía. La jurisprudencia, vamos a trabajarla específicamente cuando veamos la última unidad, que son los textos jurídicos, pero lo que se coloca es la referencia en la propia enunciación del fallo. Entonces, ustedes tienen que colocar toda la cita del fallo, que generalmente está codificada, y la producción de dónde se origina. Por ejemplo, Corte Suprema de Justicia de la provincia de Catamarca, Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina. Entonces, de la República Argentina. Entonces, yo creo que por ahí es más específico la producción en cuanto a la cita. ¿De acuerdo? Perfecto, profe, muchas gracias. Bien. Entonces, de esta manera llegamos a lo que es las conclusiones. Y las conclusiones del trabajo van a ir orientándose desde los objetivos específicos que se han planteado en la dimensión epistémica y la producción que realizaron en el análisis de la información y la construcción de los datos. Es decir, que las conclusiones deben ser originales. No es conveniente citar autores en las conclusiones, aunque es muy común que en la producción en el área del derecho se citen autores en las conclusiones. Pero se supone que las conclusiones precisamente toman todo lo desarrollado como secuencia argumentativa en el análisis de la información que ustedes han indagado, ¿ya? Entonces, las conclusiones son la producción personal del investigador. Esas conclusiones tienen que ser originales y no deberían tener citas, sino que deberían dar cuenta de los objetivos específicos que se han planteado en la dimensión epistémica. Es decir, si yo tengo una adecuada secuencia de preguntas orientadoras que me han servido en el análisis de los datos y con la relación biunívoca que existen con relación a los objetivos específicos, debería producir una conclusión que me permita
llegar como cierre de la conclusión a demostrar mi objetivo general. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes que este tipo de cuestiones son importantes para poder distinguir lo que es la producción dentro del análisis de lo que son las conclusiones. ¿Ya? Y luego de las conclusiones va todo lo que se llama las referencias bibliográficas, que es lo que estuvimos trabajando. ¿Ya? Y finalmente colocarán en anexos todo aquello que amerite que el lector lo tenga disponible para entender la producción que han hecho. Por ejemplo, una norma en sus aspectos sustantivos. Es decir, que si yo baso mi argumentación en determinados fallos o en determinada norma, conviene colocarla como anexo disponible para el lector. Esto es importante porque hace una abreviación en la resolución del texto para aquel que lo está leyendo. Si no, debe salir a buscar cuestiones que están por fuera del texto y eso de alguna manera le quita valor a la producción en sí misma. ¿Ya? Bien, pido disculpas por extenderme media hora más de lo previsto, pero bueno, la idea es que terminemos hoy la unidad 4. Así que bueno, quedo ahora abierto a escuchar las consultas que quieran hacer. Profe, yo tengo una pregunta. Dígame, señor. Haciendo referencia a la clase pasada, cuando hablamos de la unidad de análisis que podía ser cuantitativo o cualitativo, en el trabajo número 3 que tenemos, mi grupo tomó la unidad de análisis cuantitativo y cualitativo, tomamos las dos. A la hora de hacer la redacción, ¿tenemos que hacer de las dos o solo de uno? Porque si hacemos de uno, como dice el trabajo 3, quedará un poco incompleto. No importa, eso lo deciden ustedes. O sea, tienen que ser evaluados también en la interpretación que le dan a la consigna, pero lo que te digo es, no hay prácticamente un trabajo que sea cualitativo puro, en muy pocas ocasiones se da. Generalmente son cual y cuantitativo por la cuestión trabajosa que significa solo lo cualitativo. Entonces, sí, desde ese punto de vista, lo cuantitativo facilita mucho la lectura y la construcción de los datos. Entonces, cuando ustedes toman en la unidad de análisis estos aspectos y en esta dimensión comunicacional, lo que uno hace es ir respondiendo los objetivos específicos o las preguntas orientadoras, como les explicaba hace un rato. Entonces, desde ese punto de vista, van a tener que tomar lo cuantitativo y van a tener que tomar lo cualitativo. bien. ¿Se entiende? Sí, gracias, profe. Porque si no, no vas a contestar las preguntas para hacer el análisis o tampoco vas a responder a los objetivos específicos en las conclusiones, ¿no? Sí, sí, entendí. Gracias, profe. De nada. ¿Alguien más quiere consultar algo? Como dicen ustedes los abogados, el que calla, otorga. O sea que está todo entendido, van a hacer una excelente producción de trabajos y bueno, me va a encantar leerlos. Así que si no hay más preguntas... Profe, última pregunta. Diga, ¿no? No podía prender el micrófono, disculpe. Yo le quería consultar también como el compañero en relación al trabajo práctico en la unidad de análisis, si está bien cuando nosotros vamos a interpretarlo, lo hagamos a través de cuadros comparativos y establezcamos también un texto aparte. Lo que ustedes deseen hacer es lo que consideran como adecuado para la producción que tienen que presentar. Bien. A ver, lo que quiero que entiendan de que acá no hay nada normativo, sino que hay reglas que hay que seguir. Ahora, la producción es una producción que debe ser original del grupo. En consecuencia, todo lo que construyan es válido en la medida que refleje lo planteado en la dimensión epistémica y la dimensión metodológica, lo que es lo estratégico. Si eso está de acuerdo a lo que han planteado
en las partes anteriores, no hay ningún problema. Son decisiones que tienen que tomar. Y que hace la subjetividad del grupo, ¿no? Bien, profe. Perfecto. Les cuesta muchísimo trabajo por lo que uno tiene de antigüedad académica, digamos, en la enseñanza. Les cuesta mucho trabajo tomar decisiones sobre su propia producción. Quizás dependa de la inseguridad que cada grupo manifieste. Pero lo que digo es, el que no se equivoca no aprende. En consecuencia de la equivocación nace el aprendizaje también, ¿no? Así que si se equivocan, pues bien, hay que reformularlo. ¿Cuál es el problema? Y si no, bueno, también si no se equivocan, está todo aprobado, ¿no? Creo yo que también hay que empezar a tener esta experticia de ir tomando decisiones sobre lo que se va a comunicar. Es parte de su profesión también, ¿no? Bien, ¿a alguien se le ocurre otra pregunta? Muy bien, señores, nos encontraremos para la última unidad. Ahora van a trabajar la semana que viene con Laurita Arrascaeta, que tiene planteada hacer la clase para el práctico que sigue. De todos modos, ya sabe cuáles son las vías de comunicación con la cátedra y estamos disponibles para cualquier consulta que surja. Muchísimas gracias, ya los pondré en el grupo a disposición en el Classroom y de esa manera vamos a tener la clase disponible. Muchas gracias, profesor. Que tenga buenas tardes.